siempre yo te voy a amar, tu sangre diste hoy. Qué hermoso realmente, siempre yo te voy a amar, Señor. Él fue el único que dio su sangre, que padeció por nosotros injustamente, que nos amó de verdad. El único merecedor de toda gloria, honra y honor. Por eso es que le damos las gracias a nuestro Dios, Jesucristo, el único y el verdadero Dios, el único que vino a salvar a esta humanidad, y espero que muchos puedan tomar conciencia de esta realidad. 6 minutos nos separan de las 18 horas. Bienvenidos al Fuego de la Verdad, con la conducción de quien te habla, Moni Aguilera de Lorenzo, y de mi precioso hermano que está aquí escribiendo muy entretenido. Dios los bendiga, una bendición grande poder estar y compartir este momento con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, y usted que es una hija y un hijo de Dios que está lavado y por la sangre de Jesucristo y es más que vencedor en Cristo. Amén, así es. Alejandro Fernández, mi compañero de batalla, de milicia, como decía Pablo. Mi compañero de milicia. Qué hermosas palabras realmente, ¿no? Que decía Pablo. Hoy militamos en este cuerpo de carne, pero no militamos en la carne, sino en el espíritu, porque en la carne no se milita, porque si no tendríamos que pelear esta guerra nosotros. Y no es para que peleéis vosotros, dice el Señor. Dejadme a mí. Hablo como hablaría el Señor, ¿no? Por supuesto, como hablaban en esa época los cristianos. Y sí, lo tenemos que dejar a Él, mis hermanos. Para poder entender lo que es esta batalla entre la carne y el espíritu, primero tenemos que entender, y yo creo que lo he predicado en otras oportunidades. Voy a bajar un poquito la cortina de fondo. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar, a todos los grupos que estamos administrando, como la Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Misión Cristiana Evangélica, Somos Rebaño del Dios Vivo. El resplandor de Dios. Ustedes déjenme acordar, porque ya no sé si me voy a acordar de todo. Con Piedra Viva lo nombré, sí. La Cueva de Adulán, por supuesto. Y no sé, creo que me quedó. Elohim Adonai. Son muchos realmente. Y bueno, que Dios bendiga a todos y cada uno de todos nuestros administradores que están ahí sirviendo al Señor, a nuestros compañeros de milicia que batallan en el espíritu, en oración, ganando las almas a través del amor. Y no hay nada más poderoso, mis hermanos, que batallar en oración, hablando con Dios, por supuesto, eso significa en oración, y a través de la alabanza, a través de tener un espíritu contento, no ser de doble ánimo, porque eso es lo que ocurre cuando una persona está entre la carne y el espíritu, se produce un doble ánimo, y el doble ánimo es de una persona tibia. Dios nos quiere o fríos o calientes, o adentro o afuera, no de doble ánimo. Y como decía recién, tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual y que la batalla se libra entre la carne y el espíritu. Para eso nosotros tenemos que entender primeramente que vivimos en un mundo espiritual y en un mundo material. O sea que se mueven así como nosotros. Hay cosas que las vemos y las tocamos, que son tangibles. En el mundo espiritual hay cosas que no las vemos, pero no porque no las veamos no existen. Al contrario, existen tan claramente como todo lo que vemos alrededor nuestro. Y ese es el mundo espiritual. Así como yo siempre conté, ¿no?, que mi marido decía que cuando él conoció primeramente al diablo, y que cuando conoció al diablo dijo, no, pero tiene que haber un ser que sea superior a este, porque si no, yo ¿cómo lo venzo a este? Sabio mi marido en ese momento, no sabía que con su fuerza no podían luchar. Y sin embargo hay muchas personas que hoy por hoy se creen que pueden pelear contra Satanás. No, mis hermanos, nosotros no tenemos poder para pelear contra él si no aceptamos al único poderoso, que es Jesucristo, el que lo venció. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y eso significa vivir en el Espíritu. Tenemos que vencer con el Espíritu toda obra de la carne. Hoy hay muchos, pero muchos, y yo diría que demasiados, mis hermanos, y ojalá que no fuera así, hermanos que viven tibios, que son tibios, que están con un pie adentro y otro afuera, y no se puede. La palabra de Dios dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que no junta desparrama, dijo el Señor Jesucristo.
Y Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hablamos de luchas diarias, no podemos dejar a un lado la lucha que mantiene nuestro espíritu con nuestra carne. La verdad es que antes, cuando estábamos sin Cristo, cada uno de nosotros vivía conforme a los deseos de la carne y en la corriente de este mundo, así como vivían todos. Pero desde el mismo momento en que abrimos nuestro corazón para que Jesús entre en él, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, por lo cual comenzamos a percibir las cosas que son del Espíritu, porque antes no las podíamos ver. Tampoco no podemos negar esta realidad, no podemos negar que nuestra lucha es contra seres espirituales, contra demonios, como dice allí en donde está Efesios, ¿no? Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, fuimos puestos para liberar a las personas de esta realidad. Pero hasta que nosotros como hijos de Dios, no tomamos conciencia de esta realidad y no tomamos conciencia de que estamos viviendo una guerra espiritual y que estamos peleando contra el mismísimo diablo y sus demonios, ¿qué podemos decirle a los de afuera? Que no saben cómo hacer para vivir sus propias vidas. Si nosotros, que se supone que entre comillas, algunos de nosotros, estamos adentro, no podemos pelear esta batalla, ¿cómo vamos a ganar una guerra si todavía no entendimos nosotros cómo pelearla? Por eso es importante que o estemos de un lugar o estemos del otro. Tenemos que entender que nuestro deseo ferviente tiene que ser el de agradar a Dios por cualquier medio, o sea, de cualquier manera, o sea, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos y batallando contra esta carne que cada día nos pide más. Porque si le damos lugar a la carne, como dice la publicación esa en el Facebook, hermano, estamos fritos. Ale. Es así, hermanos. Aparte, hay claves, ¿no? Hay claves que uno dice, ¿cómo podemos ayudarlos? La principal ayuda es la palabra de Dios. Si nosotros no llegamos a las personas, no llegamos a los que se están perdiendo, es como que la palabra de Dios nos va a acusar, porque dice que la fe sin obras está muerta como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? Es muy importante llegar a predicar, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios para tener fe. Y hay una palabra que dice, la fe viene por la predicación, y por la predicación viene la fe. La prédica es la palabra de Dios, es lo que nos hace libre, como dice la palabra. Si realmente o verdaderamente el Hijo de Dios nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Pero si no va a la iglesia, si no va un hermano, si no va una hermana, si no va a buscar los perdidos, si no deja de jugar a una iglesia tibia, a una iglesia mundana, una iglesia que no llega a ningún lado, hermanos, no somos efectistas, no somos efectivos. Tenemos que ser más efectivos para el Señor. Tenemos que ir a ganarlos, tenemos que ir a buscarlos. No puede ser, escúcheme bien lo que le digo, que uno con el Espíritu Santo, porque el Evangelio es acción, ¿cómo puede ser que la misma iglesia te apague el fuego cuando por medio de cuando se pone ¿cómo es, Moni? Se nivela para abajo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hermano y la hermana, cuando están llenos del poder de Dios, llenos de la unción del Espíritu Santo, hace las obras de Dios, anda en el Espíritu. Ahora, guarda con estar en una iglesia tibia, que se amolde todo para abajo y nosotros los entremos a enfriar. Porque ahí vamos a hacer una iglesia solamente mundana y tibia. Y lo que Dios quiere es valientes, amén, personas con el fuego de Dios, personas que vayan a buscar al herido, al quebrantado, al que está en cárcel, al que está en hospitales, al que le podemos hablar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que dice, lo que rebalsa el corazón
o lo que rebosa el corazón habla la boca. Si nosotros vamos a determinado lugar y no nombramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos en el corazón? No sabemos que si nosotros nos callamos, hablan las piedras, pero si nosotros nos callamos, hay gente que se pierde, hay gente que está yéndose al infierno, una eternidad sin Cristo. ¿Y qué pasa cuando no hay luz? Hay tinieblas. La faltante de luz es oscuridad y tinieblas. Por eso nosotros tenemos que ir a avanzar, porque si el pueblo de Dios se queda quieto, las tinieblas avanzan. Por eso es tiempo de conocer por medio del Espíritu cuáles son las claves que nos van a llevar a nosotros, y esas armas espirituales que habla Mónica, ponerlas por obra, porque la palabra es la espada de Dios, es la espada poderosa. ¿De qué me sirve conocer la palabra? ¿De qué me sirve conocer versículos de memoria si yo no aplico la espada para salvar almas? ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos que a partir de que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, no es para vivir la vida que vivíamos antes, sino que realmente tiene que haber un cambio de actitud en nosotros. Cuando nosotros hablamos de la carne, la carnalidad es una forma de vida en que prevalece una actitud en esencia destructiva, porque somos propensos a destruirnos los unos a los otros, ya sea con envidias, con rivalidades, con egoísmos, con divisiones, con un montón de cosas que provienen de la carne. Para que nosotros podamos entender, yo les voy a hablar en sentido figurado, a lo que nosotros llamamos carne. Carne es la concupiscencia de querer cometer pecado. Definitivamente todos somos atraídos por el pecado, ¿sí? Desde el principio de la creación, el pecado se presenta al hombre como el deseo de querer realizar algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Eso es la concupiscencia y eso proviene de la carne. Si decimos que una persona anda en la carne, nos referimos en su manera de vivir. En pocas palabras, dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos y olvidándose de agradar a Dios. Y nosotros como cristianos, en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, tiene que haber un cambio, hermanos. Es fundamental ese cambio, porque nosotros a veces queremos quedar bien con el hermano o demostrarnos de determinada manera y entramos en un fariseísmo absurdo del cual no nos vamos a librar de la mano de Dios, porque el Señor va a juzgarte según lo que hagas estando en el cuerpo, ¿sí? Va a llegar el día en que si vos sos una persona tibia, el Señor te va a vomitar de su boca, según como Dios lo considere, porque eso lo juzga Dios. Algunos van a ir al tribunal de Cristo, pero en el tribunal de Cristo cada persona va a tener un lugar, ¿no es cierto, Ale? Y es el lugar que le va a corresponder a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho en esta vida. Y es muy importante. La verdad es que a mí no me gustaría estar frente a Dios y que me diga, Mónica, vos te demostrabas de esta manera, pero detrás escondías estas cosas y yo las vi. Yo creo que me sentiría sumamente avergonzada si Dios dijera eso de mí. Yo quiero ser transparente con cada uno de ustedes, pero no porque yo quisiera agradar a ustedes, sino porque yo quiero agradar a Dios y quiero ser genuina con Dios, porque Él es el que me está viendo. En el cielo hay muchos ángeles que nos están viendo. Por eso dice que cuando un alma se arrepiente, los ángeles están de fiesta. El pecado es atractivo muchas veces para el ojo humano, pero nosotros tenemos que aborrecerlo de la misma manera que Dios lo aborrece, porque para Él es detestable. Y ahí es donde comienza el dominio del diablo contra nuestras vidas. Y es peor el dominio del diablo cuando nosotros, después de haber aceptado a Jesucristo, seguimos pecando. Porque la Biblia dice, encontré mi casa barridita y limpita y me vine con 7 peores, dice el diablo. Exacto, Mónica, porque acá lo que tiene que ver mucho es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que nos va a convencer a nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos va a transformar y quitar todo lo malo. En el tema carnal, quita todo lo malo y hacemos morir con lo espiritual toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne. Tenemos 3 enemigos bien definidos, que es uno, nuestro propio cuerpo, ¿sí? Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y tenemos una lucha tremenda con nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, cuídate de ti mismo. De ti mismo. Tenemos al diablo, que ya sabemos
cómo actúa, ¿no? Y qué poderoso es si nosotros soltamos la mano de Dios o nos corremos de lo que es el camino de Cristo. Entonces el enemigo anda como león rugiente, pero no es león, anda como león rugiente. Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá que ruge poderosamente, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tenemos también el mundo, que la corriente de este mundo no nos lleve a apartarnos de Dios, sino que es un enemigo público para nosotros, que es el cuerpo, el diablo y el mundo. Son tres bien definidos, pero yo quería hablarles también unas cosas que anoté. Una es la tradición. ¿Por qué no llega la gente a Cristo cuando nosotros le hablamos? Por tradición. Porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuela, porque mis parientes. Entonces la gente no busca la verdad, no busca llegar al corazón de Dios realmente. ¿Por qué? Por una tradición. A menos que venga un quebrantamiento. Claro, si ellos sí dejan el lugar para que Dios actúe y obre, o un hermano o una hermana que venga a predicarle la sana doctrina y que la palabra de Dios nos haga libre a la persona, es como que ponen una barrera, y esa barrera muchas veces es la tradición. Otra muy importante es la idolatría. Están tan arraigados a la que es idolatría, que para ellos no necesitan más nada de lo que tienen, porque ya con la idolatría les basta. Y atrás de la idolatría hay tremendos demonios, hermano. Por eso lo que es idolatría es algo tremendo, es una atadura que se tiene que romper, que un hijo de Dios tiene que orar para que las almas queden libres, porque es muy agarrados son de lo que es idolatría. Y también tiene que ver un poco con tradición, de generación en generación, de lo que es la idolatría, ¿no? Y también las costumbres. Uno se acostumbra muchas veces a lo que es una religión o una falsa religión, también por tradición y también por idolatría. Entonces, estas son algunas de las cosas que cuando nosotros vamos a predicarle la palabra, chocamos contra estas cosas, ¿no? Que es tradición, idolatría, costumbre. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen falta de verdad. O sea, ellos están contentos como están, como el enemigo los tiene tomados, que ellos no necesitan la verdad. Ellos ya con la falta de verdad que tienen están contentos y cómodos. Es como cuando alguien te dice: yo voy a ir al cielo porque no le hago mal a nadie. No depende de tus obras, depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es gratis, ¿sí? Pero a Él le costó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces tenemos un camino, tenemos una entrada, tenemos una puerta, que es el Señor Jesucristo. No importa si vos no dañaste a nadie, si fuiste una persona media y pensás que con lo que estás haciendo te alcanza. Yo digo que no, que Cristo es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es quien pagó el precio en la cruz por nosotros, y Él tiene la entrada para que nosotros tengamos vida y vida eterna. También está la falta de lectura. Y hay muchas iglesias y hay muchos hermanos también, que uno los tiene que mover un poco o retarlos y decirle: gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los líderes, pero hermano, lea la palabra, porque hay muchos que le dan doctrinas y no leen y solamente se quedan con esa doctrina que les están enseñando, y es parte verdad, pero hay partes que no tienen nada que ver con lo que Dios está diciendo. Yo no estoy diciendo que todos son malos o que le están dando mala doctrina, no, yo estoy diciendo que usted tiene que leer, que usted se tiene que interiorizar, que usted tiene que ir a lo profundo de lo que es sana doctrina, analizar, para saber y analizar qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que Dios demanda de nosotros para este tiempo. No puede ser que a nosotros nos tiren una doctrina que es por arriba, y nosotros repitamos también como loros de lo que nos dijeron, sin leer las escrituras, porque la palabra de Dios dice que ahí tenemos la vida, ¿no? Las escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Y son vida. Exactamente. Yo digo gloria a Dios. Yo amo a mi hermana Mónica y le creo todo,
pero yo voy a la palabra. Claro, hay que corroborar. Hay que ir a la palabra. Y todo lo que nosotros decimos, retener lo bueno y desechar lo malo. Vaya a la palabra de Dios. ¿Sí, Mónica? Exactamente. Hoy se conoce mucha gente que está en el camino del Señor y, por ejemplo, cuando venimos a Dios, hoy alguien me decía, no saben lo que se perdieron, yo los quería invitar a un concierto de rock, y mi marido le predicó esta mañana a una persona que yo creo que les había comentado en otro programa, y le dijo, mira, nosotros ya no vamos a esos lugares, me dice, sí, ustedes no van nunca a ningún lado, no, dice, sí, me parece que ustedes no, pero nosotros no vamos porque no queremos. A ver, yo quiero que las personas que están del otro lado puedan entender, yo no necesito ir a esos lugares, yo no necesito ir a un concierto de rock, a un boliche bailable, a un cumpleaños, es más, me aburren, francamente me aburren. ¿Saben por qué me aburro? Porque veo tanta hipocresía y tanta vanidad que yo ya no encajo en esas fiestas y no me siento cómoda. Entonces, si yo no me siento cómoda, es porque el espíritu que está dentro de mí no se siente cómodo. Entonces, si yo me siento cómoda en un lugar así, mis hermanos, porque no soy de Dios. ¿Me entienden cómo les digo? Y, por ejemplo, hay personas que escuchan música, la música del mundo. Yo era una adoradora de la música del mundo, es más, tuve una radio secular y por muchos años me sé muchos de los temas musicales, sobre todo lo internacional de los años 80, 60, 70, 80, toda esa música internacional, y me encantaba, pero llegó un momento en que Dios me entró a mostrar las letras. Yo no sabía inglés, pero en muchas letras yo vi cómo el diablo se infiltraba en mi mente, porque nosotros tenemos un consciente y un subconsciente que empieza a captar todo lo que realmente nosotros creemos que no nos daña, nos está dañando, porque trabaja en el subconsciente y recibe cosas que no nos damos cuenta, porque somos seres vulnerables, somos seres espirituales, y en el espíritu recibimos esas cosas en el alma, mis hermanos, que se albergan, y Satanás hasta puede matarnos de un paro cardíaco, y mucha gente no toma conciencia. Dios no es por casualidad que no quiere que escuches música del mundo. Dios no quiere que escuches música del mundo, porque sabe que esa música es sensual, te va a seducir, y va a ser hasta que engañes a tu marido inclusive. Y mucha gente no entiende la profundidad de lo espiritual, porque para eso nosotros tenemos que entender lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que nos dañe. Dios no quiere que ni la música, ni todas las cosas. ¿Por qué una vestimenta? Muchas veces nosotros decimos, pero estos religiosos nos quieren prohibir todo. No, mis hermanos, porque yo, por ejemplo, no puedo provocar a otra persona. Hoy Satanás está desatado de una manera como nunca fue desatado. La Biblia dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Todas las aberraciones que estamos viendo, los homicidios, los asesinatos que están sucediendo en estos días, es por causa de que el diablo se ha desatado de una manera tremenda. Y nosotros siempre buscamos la culpa en el otro. Y Dios nos quiere librar aún de nosotros mismos, que muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y Dios nos quiere librar de ese mal. Y muchas veces una ropa va a seducir a un violador o a un espíritu inmundo que ya hizo cosas a escondidas que nosotros ni siquiera sabemos, pero detrás de lo que nosotros, detrás de esa persona va a haber cosas que no vemos, pero por delante quizás se muestre una persona muy correcta, una persona que vos decís, no, esta persona no me puede hacer daño, y sin embargo termina siendo lo contrario. Nosotros somos seres tripartitos, como recién les compartí, Primera de Tesalonicenses 5:23. Es decir, que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que se comunica con Dios, el que percibe cosas que son de Dios, y el que tiene como propósito agradarlo. En oposición a la carne, el espíritu es como el reflejo de la gracia de Dios, una fuerza que nos da vida y que nos protege. Podemos contristar la obra del espíritu. ¿Cómo? Agradando nuestra carne. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. Con el fruto del espíritu nosotros apagamos las cosas de la carne. Es Dios mismo en nosotros quien le dice no a todo aquello que nos daña. No es porque sí, no es porque a Dios
se le antojó que vos no escuches música o que vos vistas de determinada manera. No, un semáforo en rojo está puesto para nuestro propio bien, está puesto para que el que cruza, pare, ¿no es cierto?, pare el auto y vos puedas cruzar libremente. Si el semáforo se pone en verde, sabemos que nosotros no podemos cruzar y avanza el vehículo. Es para nuestro propio bien. Los no de Cristo son para nuestro propio bien. Por eso es la lucha entre la carne y el espíritu. Y ojalá que mis hermanos podamos ser sensibles a la voz de Dios. Ale, vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir a un tema musical. Y lo que quería decirle que es usted puede ir a una fiesta o si lo invitan a un cumpleaños, no somos tan esos religiosos castrantes, ¿no? Que decimos, no podés ir allá, no podés ir acá, porque a mí me han invitado este sábado a un cumpleaños y música del mundo, todo eso, pero hay una palabra que dice, guarda de la contaminación del cuerpo y del espíritu. O sea, no te tiene que afectar esa música, no te tiene que llevar, no te tiene que seducir, ni te tiene que atrapar. O sea, Cristo no iba a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, no iba a los sanos, sino a los enfermos. Eso está muy bien. El tema es que no te contamines con todas esas cosas, ¿sí? Ale, yo no quiero parecer una religiosa, pero francamente, sí, yo me irrito cada vez que voy a esos cumpleaños o a esas fiestas. Me hace mal esa música, me daña. Y es más, ¿sabés qué me hace mal? A veces quizás me vean como una religiosa, pero no lo soy. Soy una mujer libre que vive en el espíritu. Yo me considero así. Pero tampoco quiero estar en un lugar donde yo no tengo ganas de bailar. Y siento que los demás me dicen, uy, mira, ya vino la santulona. Entonces, ¿para qué voy a ir? ¿Para que ellos se sientan incómodos conmigo? No, mejor me quedo en mi casa. Comparto con ella. Yo puedo estar y puedo presenciar un cumpleaños, pero todo tiene un límite, porque el límite de Dios es liberador y yo quiero ser libre porque Cristo me trajo a libertad. Entonces yo no voy a quitar esa libertad que está en Cristo para agradar al hombre, porque siempre, hermanos, vamos a agradar a Dios antes que el hombre. Juzgad ustedes, dijo el apóstol Pedro, si tengo que hacerle caso a ustedes o a Dios. Entonces quiero tener esa libertad de tener esos límites, que hasta acá llego. Puedo compartir con los incrédulos, puedo compartir con los de la carne, pero no voy a hacer lo mismo que ellos hacen, ¿sí? Miren, les voy a compartir algo. Hay personas de la familia que me odian, pero no me lo dicen en la cara. El día que me lo digan en la cara, bueno, yo no los molesto más. Pero mientras tanto los voy a seguir amando, porque yo soy libre para amar. Gloria a Dios. Y esto se lo debo al Señor, a nadie más que a Él. Bueno, vamos a ir a un tema musical y voy a elegir, a ver, este preciosísimo tema de Cristín de Clario, como dijiste. Mueve el estanque en mi ser. Gracias, Señor, te amamos, Jesús. Úneme a tu río, Sí, dame Señor. vida. Contigo estamos más que contentos. No sé qué palabras decir que provoquen que